Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Biblioteca del Profesor Barriga. Hoy vamos a hablar de uno de esos sucesos que cambiaron la historia del mundo, de un acontecimiento que significó el fin de uno de los imperios más importantes que haya existido. Vamos a hablar de un episodio de la historia que marcó un cambio de época. Estamos hablando de la caída de Bizancio, también llamada caída de Constantinopla. Y fue un acontecimiento tan importante que de hecho marca el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Ocurrió a mediados del siglo XV, concretamente en el año 1453. Y esa fecha está señalada en los libros de historia como ese momento de transición entre esas dos épocas que decíamos, entre el medievo y la modernidad. Aunque es verdad que en el mundo hispano nuestros historiadores han elegido otra fecha cercana, un poco posterior, 1492, que es la fecha del descubrimiento de América para marcar ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Vamos pues a hablar de la caída de Constantinopla, de cómo sucedió y de qué implicó para el mundo. Y lo vamos a hacer como siempre después de la señal. ¿Listos? Pues poneos cómodos porque esto empieza ya. Vamos a empezar este podcast con una aclaración terminológica, porque seguro que habéis oído hablar muchas veces de Bizancio o del término Imperio Bizantino o de Constantinopla, pero quizás no sabéis a qué se refiere cada término, así que vamos a intentar explicarlo. Para eso nos tenemos que remontar al Imperio Romano, concretamente a la época del emperador Constantino. Y es que es este gobernante el responsable de cambiarle el nombre a Bizancio, que era una de las ciudades de su imperio que estaba situada lejos de Roma, concretamente frente a la península de Anatolia. Bizancio se llamaba así porque había sido fundada como una colonia griega y debía su nombre al rey Bizas. Entonces, a partir de Constantino pasa a llamarse en el año 330 después de Cristo Constantinopla o Constantinópolis, que significa literalmente ciudad de Constantino. Desde entonces, la vida del Imperio Romano sigue su curso y unos años después, concretamente en el 395 después de Cristo, a la muerte del último de los emperadores del Imperio Romano, llamado Teodosio el Grande, el imperio se divide entre sus dos hijos. Habréis oído hablar seguramente de esta historia, Honorio y Arcadio. Como digo, esta historia seguro que la conocéis, así que no me voy a enrollar mucho. Baste decir que a Honorio le correspondió la pars occidentalis del imperio, es decir, la parte occidental, llamado también Imperio Romano de Occidente. Y a Arcadio, al otro hijo, le correspondió la pars orientalis, es decir, la parte oriental llamada Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, porque tenía su capital en la antigua ciudad de Bizancio, ahora llamada Constantinopla. ¿Y cómo se llama ahora la ciudad? ¿Se sigue llamando Constantinopla? Pues no. Actualmente la ciudad se llama Estambul y es la capital de ese país llamado Turquía. Así que si vais alguna vez a Estambul a poneros pelo o a visitar la ciudad, que sepáis que estáis caminando sobre las ruinas de la capital del antiguo Imperio Romano de Oriente, la antigua Constantinopla. Aprovecho para hacer aquí una acotación. Si vais a poneros pelo, avisadme que igual me uno. Bueno, seguimos. Por tanto, Bizancio, Constantinopla y Estambul son la misma ciudad en diferentes periodos históricos. El Imperio Bizantino es como se conoce al Imperio Romano de Oriente desde el año 395 hasta su desaparición en el 1453 y su capital era Constantinopla. Bien, entendido hasta aquí. No obstante, sus habitantes nunca se denominaron así como Imperio Bizantino o habitantes del Imperio Bizantino. Ellos se hacían llamar romanos porque se sentían herederos de Roma y su territorio era para ellos el Imperio Romano o Roma. Hemos dicho entonces que Bizancio, luego Constantinopla, ahora se llama Estambul. ¿Y por qué se llama Estambul? Bueno, pues este cambio de nombre tiene que ver con la historia de la que vamos a hablar a continuación y con la caída del Imperio Bizantino. Regresemos al año 395, el año de comienzo del Imperio Romano de Occidente, o Imperio Bizantino, cuyo primer emperador es Arcadio. Esa parte oriental del antiguo Imperio Romano era un vasto territorio que ocupaba
la actual Grecia, parte de la actual Siria, la actual Turquía y el norte del actual Egipto. Es decir, numerosos territorios en esa parte derecha del mapa del mar Mediterráneo, del Mediterráneo oriental. Bueno, ese imperio durará hasta 1453, es decir, que se prolongará más de 1000 años. Lógicamente, no con la misma extensión que tenía al principio, sino muchísimo menos. El imperio, de hecho, fue perdiendo territorio hasta que en el siglo XV estaba reducido a la ciudad de Constantinopla y a una parte pequeña de la península del Peloponeso. Ese pequeño territorio, que en el siglo XV aún se sentía heredero del Imperio Romano, estaba gobernado por el que sería el último de sus emperadores, Constantino XI Paleólogo, y también estaba amenazado por el ascenso de un nuevo imperio, el Imperio Otomano, que controlaba ya todo el territorio que rodeaba la ciudad de Constantinopla. Ese otro imperio, el Imperio Otomano, tenía como religión oficial el Islam y el bizantino tenía como religión el cristianismo. En realidad hay que decir que existían muchas tensiones internas entre los cristianos de Bizancio, especialmente entre los llamados latinos, que serían los actuales católicos, y los ortodoxos. Pero desde luego todos eran cristianos frente a un Islam amenazante. Eran pues dos fuerzas político-religiosas llamadas a enfrentarse. El Imperio Romano estaba gobernado por el sultán Mehmed II, que había subido al trono otomano 2 años antes. Y en 1451 era ya un gobernante decidido, acababa de subir al trono y estaba decidido a realizar conquistas, decidido a expandir su imperio. Tal es así que sus seguidores le pusieron el sobrenombre de El Fatih, que significa el conquistador. Y en ese objetivo de conquistar territorios, Constantinopla era su gran presa. Y era una gran presa por sí misma, pero también por lo que representaba como símbolo para el mundo cristiano. Así pues, Mehmed decidió armar un ejército y lanzarse al cerco de la capital del Imperio Bizantino. Además de un contingente enorme de soldados, llenó el estrecho del Bósforo de barcos para impedir la llegada de refuerzos y víveres a la ciudad, y trasladó un importantísimo arsenal de guerra en el que destacaba un gran cañón, el cañón de Orbán. No sé, quizá hayáis oído hablar de él. Este Orbán, que se llama, por cierto, como el primer ministro húngaro, era efectivamente también húngaro. Era un húngaro que había diseñado un cañón nunca antes visto por su tamaño y su potencia de fuego. La caída de Constantinopla duró casi 2 meses. Fue una batalla muy larga y muy concentrada en un espacio pequeño de tierra. Se aguantó tanto Constantinopla fue no solo por la valiente defensa que de ella hicieron sus habitantes, sino también por la fortaleza de su muralla. Una muralla que tenía 2 perímetros, una gran altura y un imponente foso. Era sin duda un bastión prácticamente inexpugnable. Y digo prácticamente porque de hecho en 1204 la ciudad ya había caído en manos de los venecianos, pero salvo ese episodio, del que no vamos a hablar aquí, había logrado resistir numerosos ataques. Sin embargo, la ciudad estaba preparada y la muralla estaban preparadas para la guerra medieval y no tanto para la guerra moderna. Es decir, una guerra nueva en la que las armas de fuego como el cañón que había creado Orbán eran capaces de hacer brechas importantísimas en sus poderosos muros. Entre el ejército defensor estaban los soldados del emperador bizantino, pero se reforzaron con tropas llegadas de Venecia, genovesas y también con tropas mercenarias. El emperador Constantino sabía que sus propias fuerzas, las fuerzas bizantinas, eran insuficientes y por eso pidió ayuda a la cristiandad, a todas las naciones cristianas del entorno mediterráneo. El mismo Papa de Roma, de hecho, armó barcos con soldados para enviar a Constantinopla. Y entre esas tropas venidas de fuera a ayudar en la defensa, podemos destacar a un personaje muy interesante, a Giovanni Giustiniani Longo, un noble genovés que también había sido pirata,
que reunió un contingente de 700 hombres para responder a la llamada de auxilio del emperador. Pero también había españoles, había catalanes, aragoneses e incluso castellanos. Se habla de un tal don Francisco de Toledo como uno de los célebres defensores de Bizancio, aunque es cierto que su existencia se pone últimamente en duda. Entre los soldados bizantinos, como recordáis llamados también romanos, y extranjeros, esa suma de bizantinos y extranjeros, se calcula que los defensores estarían en torno a 10.000, 15.000 hombres. Frente a ellos, más de 150.000 soldados al servicio del sultán Mehmed. El sultán había prometido a los miembros de su ejército lo mejor que se le podía prometer a un soldado en aquella época: entrar a saco en la ciudad y quedarse con todo cuanto encontraran de valor. Esto no era poca cosa. Solamente la riqueza que había en las iglesias de Constantinopla era tremenda. Además, dentro de la ciudad se encontraba Santa Sofía, que era en aquel momento la iglesia más grande de toda la cristiandad. En el ejército del sultán estaban además los genízaros, que era la tropa de élite, eran unos soldados de infantería entrenados desde niños como máquinas de guerra. Y también estaban en ese ejército los basi bozuk, soldados indisciplinados, soldados de fortuna, una especie de mercenarios provenientes de lugares muy diversos. Estos basi bozuk eran carne de cañón que no recibían jornal, pero que agotaban a los defensores bizantinos con cada embestida. Constantinopla, si os estáis preguntando un poco cómo era la ciudad, por entender muy bien cómo era la fisonomía de esa ciudad, tenía una especie de forma de triángulo. En uno de los lados estaba situada la muralla y otro de los lados que daban al mar. En otro de esos lados se situaba entre el estrecho del Bósforo, el mar de Marmara y un entrante de agua, una especie de ensenada llamada el Cuerno de Oro. Al otro lado de ese entrante de agua había otro barrio de la ciudad, u otra localidad, podríamos llamarla, también en manos de los bizantinos, llamada Pera como la fruta. En realidad, Peras significa en griego al otro lado, por eso se llamaba de esa manera. En la imagen que acompaña a este audio en YouTube se puede ver esa división de la ciudad. Y si este audio no lo estáis escuchando por YouTube, la podéis ver en internet. Basta con buscar Constantinopla en Google y ahí vais a poder apreciar ese otro lugar llamado Pera, al otro lado de la ensenada, y la fisonomía de la ciudad antigua. Entre Pera y Constantinopla, en el agua, atravesando el canal, había una larga cadena de metal que se subía y se bajaba para evitar o para permitir la entrada de barcos en aquella vía de agua. Claro, eso protegía a la ciudad de los ataques por vía marítima, pero el sultán y sus jefes militares idearon un plan para burlar la cadena. Decidieron empujar los barcos por un tramo de tierra bordeando Pera hasta llevarlos al otro lado del canal de agua. De esa manera podían atacar las murallas también por el lado del agua. Así lo hicieron, y esa maniobra está considerada una de las maniobras militares más audaces de la historia y se estudia, de hecho, hoy en las escuelas militares. El 7 de abril de 1453 es cuando comienza el asedio, un asedio que durará hasta el 28 de mayo de ese mismo año. Concretamente hasta la madrugada del 28 de mayo al 29, que es cuando se produce el asalto final. Los bizantinos sabían que se preparaba un gran ataque y fueron reunidos por su emperador en Santa Sofía para celebrar una misa. Esa celebración unió a cristianos ortodoxos y católicos romanos, dejando atrás sus diferencias. Soldados, el pueblo llano, religiosos, mujeres, ancianos y niños, los mercenarios extranjeros también, todos se encomendaron a Dios en Santa Sofía pidiéndole esa noche un milagro. Esa sería la última misa que se celebró en Santa Sofía. A la 1 de la mañana, Mehmed ordenó lanzar un ataque brutal. Los muros de Constantinopla estaban destrozados, pero aún así los defensores impedían que las tropas del sultán entraran en la ciudad. Lucharon durante horas, con el emperador en primera línea de combate, sacando fuerzas de flaqueza para infundir valor en sus hombres. Parecía que una vez más iban a lograr resistir, pero de repente
ocurrió una de esas pequeñas casualidades que cambian el curso de la historia. En un segundo, todo se precipitó. Sin querer, los defensores bizantinos se dejaron una de las puertas de la muralla abiertas, una poterna. ¿Cómo puede ser que se dejaran una puerta abierta? Pues la verdad es que no está claro qué pasó exactamente. Algunos han querido ver una traición de algún defensor que estaba aliado con los otomanos, pero seguramente la explicación fuera más sencilla y no se tratara más que de un despiste fruto del propio fragor de la batalla. Y es que en los asedios los defensores no solo se protegían tras los muros, en numerosas ocasiones realizaban salidas para intentar batir al enemigo más allá de las murallas que les protegían. No sería pues de extrañar que en una de esas salidas, al regresar, simplemente se dejara la puerta abierta o mal cerrada. Y ahí empezó la caída definitiva, porque los otomanos aprovecharon para colarse y abrir la brecha en las mermadas defensas. Así lo cuenta el novelista Stefan Zweig en su libro Momentos estelares de la humanidad, que es el libro que ya os adelanto que os voy a recomendar al final. Fijaros lo que dice. Ha ocurrido algo inverosímil por una de las muchas brechas abiertas en la muralla exterior. A pocos metros del punto de asalto propiamente dicho, se han colado un par de turcos. No se aventuran contra la muralla interior, pero mientras deambulan curioseando sin rumbo entre la primera y segunda muralla de la ciudad, descubren que por un incomprensible descuido, una de las pequeñas puertas de la muralla interior, la llamada Quercaporta, se ha quedado abierta. Se trata solo de una puerta pequeña destinada en época de paz a los peatones, en esas horas durante las cuales las grandes aún están cerradas. Precisamente porque no tiene función militar, en medio de la excitación general de la última noche, se han olvidado al parecer de su existencia. Y los genízaros, para su asombro, se encuentran ahora con que de modo inexplicable les han abierto esa puerta en mitad del baluarte armado hasta los dientes. Al principio sospechan que se trata de una estratagema, pues le parece demasiado inverosímil y absurdo que, mientras delante de cada brecha, de cada hendidura y de cada acceso a la fortaleza se acumulan los cadáveres y sobre ellos zumban el aceite hirviendo y los dardos, aquí, la puerta que lleva al corazón de la ciudad, la Quercaporta, está abierta como cualquier domingo apacible. De todos modos, van en busca de refuerzos y sin encontrar ninguna resistencia, toda una tropa se mete en el centro de la ciudad, atacando inesperadamente y por la espalda a los desprevenidos defensores de la muralla interior. Unos guerreros descubren a los turcos detrás de sus filas y fatalmente se eleva ese grito que en toda batalla resulta más mortífero que cualquier cañón, el grito del falso rumor. La ciudad está tomada. Cada vez más fuerte, los turcos gritan de júbilo, la ciudad está tomada, y ese grito hace pedazos toda resistencia. Las tropas mercenarias, creyendo que han sido traicionadas, abandonan sus puestos para ponerse a salvo en el puerto y en los barcos. No sirve de nada que con unos cuantos hombres de confianza Constantino se lance contra los invasores. En medio de la confusión, cae herido, sin que nadie le reconozca, y solo al día siguiente, por unos zapatos de color púrpura decorados con el águila de oro, se comprueba que el último emperador de Oriente ha perdido la vida honrosamente, desde el punto de vista romano, junto a su imperio. Un pequeñísimo azar, Quercaporta, la puerta olvidada, ha decidido la historia del mundo. Como hemos visto en el fragmento del relato de Zweig, el emperador Constantino luchó con honor hasta el final, hasta dar su vida, convirtiéndose así en un ejemplo de liderazgo militar para el mundo. Constantino luchó en las murallas junto a sus soldados hasta que la apertura de la puerta hizo que la resistencia fuera imposible porque ya estaban rodeados. No lo pudieron capturar. Constantino murió como había prometido que lo haría, luchando. Y Giovanni Giustiniani Longo, que os hablaba antes de él, que luchaba al lado del emperador, fue herido, y no se sabe si fruto del cansancio y de la desesperación de tantos días de lucha sin ver resultados, o a lo mejor de que sus hombres simplemente lo sacaron de allí para socorrerle, para salvarle. Lo cierto es que huyó. Logró llegar a un barco atracado en el puerto de la ciudad, superó el cerco otomano y llegó a la isla de Quíos, una isla del Egeo.
Sin embargo, no pudo sobrevivir mucho más a causa de las heridas. Una vez que los turcos conquistaron definitivamente la ciudad, cortaron la cabeza del emperador muerto en combate y la exhibieron ante la multitud que caminaba sobre las ruinas. Mehmed tomó entonces posesión de la iglesia de Santa Sofía, que era el símbolo de la ciudad, convirtiéndola en una mezquita. Pero antes de entrar, justo en el instante después de descender de su caballo, dicen que se inclinó, cogió un puñado de tierra del suelo y lo vertió sobre su cabeza. Era un gesto sencillo que revelaba humildad. Era como decir: soy mortal y este triunfo pertenece a Alá. Y ahí sigue esa mezquita. Y se puede visitar si visitas Estambul. Y dentro veréis que aún quedan restos de la decoración de la antigua Santa Sofía. Ni que decir tiene que a partir de ese momento Mehmed convirtió a Constantinopla en su capital. Podemos decir en conclusión que 2206 años después de su nacimiento, con la caída de Constantinopla, desaparece lo que quedaba de Roma, lo que quedaba de ese sistema político, cultural, social que empezó en un pequeño poblado de la península itálica en torno a las 7 colinas. También podemos concluir que a partir de 1453 el imperio turco-otomano se consolida como el gran imperio oriental y comenzará a amenazar a los territorios europeos limítrofes. Basta recordar que unos años después, en 1571, tendrá lugar la batalla de Lepanto, una batalla que se produjo precisamente para intentar frenar la amenaza que suponía el avance islámico de los otomanos en el Mediterráneo. Pero la conquista de Constantinopla y el ascenso otomano tuvo un impacto aún más importante. Sobre todo por lo que significó en el cambio de lo que diríamos o podríamos llamar geopolítica mundial de la época. Y es que al controlar ahora los musulmanes la ruta de la seda, el camino que los europeos habían seguido para comerciar con Oriente tuvo que cambiar y se tuvieron que buscar nuevas rutas de acceso al lejano Oriente. Y esto es lo que hizo que portugueses y españoles se decidieran por fin a aventurarse más allá de los límites conocidos por el sur del globo y por el oeste. O sea que podemos afirmar con rotundidad que gracias a la caída de Constantinopla se aceleró el descubrimiento de América. Un hecho que hubiera sucedido igualmente en algún momento, pero que encontró en esa dificultad del bloqueo otomano la razón de ser perfecta para llevarse a cabo. Bueno, pues esta es la historia de la caída de Constantinopla. Esta es la historia del fin del Imperio Bizantino. Y como siempre, antes de llegar al final, vamos cerrando las puertas de la biblioteca con una recomendación literaria. Y es que esta historia de la caída de Bizancio la podéis leer de una manera muy resumida pero muy bien narrada en el libro titulado Momentos estelares de la humanidad del austríaco Stefan Zweig. De ese libro saqué la cita que os he leído antes. El libro además no solo cuenta este hecho, sino que también podéis encontrar otros episodios de la historia como la batalla de Waterloo o la llegada del hombre al Polo Sur. Un libro que sin duda os recomiendo porque merece muchísimo la pena. Pues queridos amigos, esto ha sido todo. No os olvidéis de suscribiros al canal, de activar campanita y de darle a like si os ha gustado. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.